Ok. Buenas tardes, vamos a ver acá. Sí. Buenas tardes, ¿cómo van? Buenas tardes, profe. Bien, por Bien, dicho. la vida. Bueno, genial, gracias a Dios. Pero tienen examen mañana, me dijeron algunos. Así que bueno, vamos entonces a correr la tarea, no se preocupen. Vamos a dejarla para el miércoles en la noche. Ahora después lo pongo en el TEC digital para que tengan un chance más para enfocarse para el examen. Después ahí lo pongo por el TEC digital para que les quede oficial. ¿Está bien? Igual que esto quede grabado, para que sí tengan chance de trabajar un poquito más los detalles. Yo le pedí al tutor que subiera algunos videos más, él ya debió haber comunicado, no sé si lo hizo, me dijo que lo iba a hacer por el TEC digital. ¿Dónde estaba el video de la vez pasada? Vamos a ver si puso la noticia. Sí, ya lo puso, ¿verdad? El link. Igual le dije que se arme un par de videos un poquito más puntuales, tal vez con un documentito, para algunas cositas como cargar modelos, como medir corrientes, esas cosillas que por ahí ustedes necesitan esos detallitos, ¿verdad? Entonces los va a estar preparando en estos días para ir subiendo la información al Tech Digital y a YouTube. Entonces ahí vamos a estar trabajando con eso. Y entonces, bueno, la idea es avanzar hoy con el tema de lo que estábamos viendo la semana pasada, ¿verdad? El cascodo, pero la clase pasada, y introducir, digamos, lo que sería, ¿verdad? Este, lo que conocemos como espejo de corriente. ¿Ok? Eh, Recuerden que la idea sería llegar hasta el miércoles que viene y con eso terminar la materia del primer examen. Entonces, vimos y analizamos este circuito que tenemos acá, que ya lo conocemos desde hace mucho, ¿verdad? Es un emisor común de intrínseco, al decirlo intrínseco, lo que estamos diciendo es que estamos alimentándolo con una fuente de corriente, ¿verdad? Ideal. Y vimos que la ganancia de este circuito, ¿verdad? La encontramos mediante el lema, ¿verdad? Sin utilizar la aproximación ni intuitiva ni un análisis de pequeña señal tradicional, es igual a GM, ¿verdad? El transistor por RO1. Bueno, si nos fijamos en el cascodo BJT, vemos que es de esperar que la ganancia de este amplificador sea mayor porque ya sabemos que ROut de este circuito es más grande, ¿verdad? En este caso, digamos, ROut de este circuito es RO1, ¿verdad? Esta es la ROut del emisor común. En este caso, ROut es mucho más grande, ¿verdad? Sabemos que sería igual a la transconductancia del transistor de arriba, ¿verdad? Por RO2 por el paralelo de RO1, ¿verdad? Con RP2, perdón. Así sacándola, digamos, esta es la fórmula aproximada, digamos, que es la que normalmente uno se acuerda. Entonces es de esperar, ¿verdad? Que por el lema, recordando que por el lema AV es igual a menos GM por Rout, es de esperar, ¿verdad? Que en este circuito, al Rout ser más grande, es de esperar, ¿verdad? Que la ganancia del circuito también sea más grande. Sin embargo, y eso puede no ser cierto porque no sabemos en realidad cuánto es este GM. Yo hice una aproximación, ¿se acuerdan? En la clase anterior y determiné que para mí, o sea, hicimos un análisis meramente, no intuitivo, pero nos brincamos algunas cosillas por ahí. Yo dije que este GM era igual al GM de este transistor, ¿verdad? Sin embargo, debemos ser un poco más formales, ¿verdad? A ver si eso es cierto. Vean que en principio debería ser así porque a mí lo que me interesa es cuánto es esta corriente que va por acá. Y esta corriente yo sé que es aproximadamente, ¿verdad? GM1 por Wayne, ¿verdad? Entonces, si Iout es la corriente que va por acá, en cortocircuito, recuerden que si yo hago el análisis de cortocircuito, ¿verdad? Iout sería la corriente que va entrando por el colector del segundo transistor, sabiendo que esta fuente se elimina en el análisis en CA,
es muy de esperar que sí, ¿verdad? Que este IC, que va a ser igual a este IOUT, sea, digamos, producto de esta transconductancia por la tensión de entrada. Entonces, digamos que intuitivamente el análisis no debería sembrarnos dudas y podríamos suponer, ¿verdad?, que esto es preciso. Si uno quisiera ser un poquito, digamos, más estricto, ¿verdad?, que siempre es bueno algunas veces ser un poco más estricto, podríamos ver qué sucede, digamos, con las resistencias que tenemos, digamos, acá. Recordemos que yo tengo unas resistencias intrínsecas, o mejor dicho, internas en estos transistores entre el colector y el emisor, ¿verdad? Estas RO pueden afectar en realidad estas relaciones de corriente. ¿Ok? Entonces yo debería ser un poco más formal y pasar de este análisis, que es el que estaba haciendo yo arriba, a algo un poco más formal que considere esas resistencias. ¿Ok? Bueno, entonces acá vamos a, sin embargo, visualizar lo siguiente. Noten que cuando yo cortocircuito la salida del segundo transistor a tierra en CA, tengo una corriente de cortocircuito que es la que me ayuda a encontrar las transconductancias de cortocircuito. ¿Qué sigue pasando por aquí? Fíjense que esa I-out se va a subdividir acá, ¿verdad? En dos corrientes. Pero no tiene más que volverse a unir, ¿verdad? En este nodo por ley de, ¿verdad?, de Kirchhoff, ¿verdad? Ley de corrientes de Kirchhoff. Así que yo sé que ahí todavía tengo I-out. Y yo puedo suponer, ¿verdad?, que este I-out de alguna manera se ve, digamos, o podríamos pensar, ¿verdad?, que no solo se va a componer de esta corriente que tengo acá, sino que también se va a componer de una corriente que puede venir por acá, ¿verdad? O sea, yo podría suponer que hay alguna IRO1 por ahí. La polaridad la misma es indistinta, indiferente, ¿verdad? Puede ser que se sume o se reste, ¿verdad? Eso no hay problema, ¿no? O sea, recuerden que estamos trabajando con corrientes de CA, entonces eso puede ser uno un poquito más flexible. Entonces, ¿qué sucede? Vean que yo tengo este fenómeno donde tengo una corriente que viene por aquí, que es igual a esta que tengo acá, ¿verdad? Esto sería IC1. Voy a tratar de hacer la letra más grande, perdón. Me acabo de acordar que esto me pide que hiciera la letra más grande. Esta IC1, ¿verdad? Es esta corriente que... Gracias, profe. No, disculpe. Esa es la que viene por ahí, ¿verdad? Es que como yo lo tengo aquí el monitor, entonces lo veo muy cómodo, ¿verdad? Yo sé que ustedes puede que no sea el caso. Entonces yo sé que IC1, ¿verdad? La corriente del colector que va por el primer transistor es igual a GM1 por VI. Yo podría suponer acá que entonces yo tengo un divisor de corriente, ¿verdad? Yo podría suponer que la corriente I-out, si supongo estas direcciones de corriente, ¿verdad?, debería ser igual a la corriente IC1, ¿verdad? Y aquí aplico un divisor de corriente. La resistencia donde no voy, ¿verdad? Ok. En este caso, fíjense que aquí no se nos tiene que olvidar que aquí hay un RP, ¿verdad? Ese RP a la hora de la verdad, si ustedes se dan cuenta, está conectado en este nodo y tiene su otro terminal a tierra. O sea que yo sé que ese RP en realidad está conectado por acá. Yo lo puedo visualizar como conectado, ¿verdad? Aquí, en paralelo con el RO1. Entonces, si yo aplico un divisor de corriente, recordando que el divisor de corriente se aplica la regla contraria al divisor de voltaje, o sea, uno multiplica por la resistencia donde no va la corriente. IC1 va a ser igual a, IOUT va a ser igual a IC1, bueno, esta que está aquí, por RP paralelo RO1 sobre la suma de todas las resistencias, que sería RP paralelo RO1 más la resistencia que yo vea en este nodo para allá.
Bueno, podríamos rompernos mucho la cabeza, ¿verdad? Pensando en esa resistencia, ¿verdad? Pero fíjense que si ya yo saqué esta resistencia de acá, porque ya la puse en paralelo con RO1, la única resistencia que me queda mirando para arriba, ¿a cuánto sería igual? Profe, arriba del nodo X. Mirando el nodo X para allá. Sí, ¿Cuánto? sería RO, pero si se eliminó RP, entonces, bueno, no, solamente RO2. O 1 RO2. sobre GM. Y 1 sobre GM. Paralelo, Exacto. 1 sobre Queda en GM. paralelo, ¿verdad? Que está quedando en paralelo esto de acá, ¿verdad? ¿Verdad? ¿No es cierto? Más o menos lo ven. Vean que este paralelo, güey, yo puedo suponer, recuerden que GM, RO, para que un transistor sea bueno, tiene que ser mucho mayor que 1. Esa es una regla fundamental, ¿verdad? Si esto no se cumple, el amplificador, el transistor no está funcionando como un buen amplificador, ¿verdad? Entonces, normalmente yo supongo, yo necesito que esta expresión sea mucho mayor que 1 para tener un buen circuito, una buena ganancia. O sea, yo puedo decir que RO es mucho mayor que 1 sobre GM. Si eso no se cumple, el transistor no está, no es un buen transistor, no está bien polarizado. ¿Okay? Entonces yo siempre puedo suponer eso. ¿Okay? Porque si eso no se cumpliera, el amplificador no va a funcionar. ¿Eso qué quiere decir? Que todo esto en realidad se puede aproximar a 1 sobre GM. Entonces esto en realidad lo que me queda acá es IC1, que ya sabemos cuánto es, ¿verdad? Podemos ponerlo acá. GM por VIN por RP. Ese es RP2, ¿verdad? Entonces, que se me olvidó ponerles esto, ¿no? RP2 paralelo RO1 sobre RP2 paralelo RO1 más 1 sobre GM. ¿Verdad? Ahora, de estos dos términos, ¿cuál creen que sea más grande? Lo más probable es que esto sea mucho más grande, ¿verdad? O sea, lo más probable no, debería ser así, ¿verdad? 1 sobre GM ya vimos que es algunas decenas de ohmios, hemos hecho algunos ejercicios, mientras que RP y RO van en el orden de los kiloohmios, ¿verdad? Entonces yo puedo suponer que todo este término de acá es aproximadamente 1. Por lo tanto, yo puedo decir que Eout es aproximadamente GM1 por V. Vea que ya no puedo poner exacto, pero bueno, no me importa, ¿verdad? Si se cumple esto de acá, yo puedo suponer esto de acá, o sea que la transconductancia de este circuito entonces es aproximadamente GM1, ¿verdad? No es exactamente, pero es aproximadamente GM1. Si es así, entonces solo tengo que aplicar el lema, ¿verdad? El lema, recuerden, es AV, como vimos, igual a menos GM por RA. GM es esto de acá y ROut es esta expresión que tengo aquí, ¿verdad? Aquí hay un errorcillo. ¿Cuál es el errorcillo que hay en la fórmula? Corrijan esto, era la diapositiva, eso es GM2, ¿verdad? De hecho, no sé por qué, el semestre pasado lo anoté y no lo corregí, así que tengo que corregir esa fórmula. Diapositiva 21, corregir, diapositiva 21, corregir, fórmula de AV. Tienen que quedar menos GM1, R1, GM2, R1 paralelo RP2. ¿Les quedó claro? Sí, ¿verdad? O sea, básicamente estamos sustentando la primera aproximación que fue relativamente, ¿verdad? Eh,
aproximada, pues es una aproximación, ¿verdad? Digamos que no la sustentamos tan bien, ahora ya la sustentamos mejor, ¿no? Entonces, básicamente, y tengo que traducir esto, mira que sigue en inglés, para traducir también, qué barbaridad. Como el RO es mucho más grande que 1 sobre GM, entonces la mayor parte de la corriente de este transistor de Q1 fluye por acá, por Q2. Vean que este transistor de paso, ustedes se pueden dar cuenta, está conectado como un diodo, ¿verdad? Porque tienen corto la base y el colector, ¿verdad? Vean que los dos están pegados a tierra, ¿verdad? Entonces ustedes ya saben que como está conectado como un diodo, por eso es que Johan dijo que la impedancia exacta era esta de acá. Y bueno, y el RP que lo sacamos, ¿verdad? El RP vino a parar acá, entonces ya no está dentro. Bueno. ¿Cómo podemos ver alternativamente el cascodo? Ya lo explicamos intuitivamente, ¿verdad? Hicimos el análisis, de hecho, para derivar la ganancia anterior. El cascodo lo podemos ver entonces como un amplificador, y de hecho es un amplificador compuesto por un emisor común y un base común. Esto me provee a mí de una, vamos a ver si lo tengo por aquí. En la fórmula que usted acaba de corregir, no iría GM1, RO2, GM2. Porque el Q2 está arriba. Cierto, ¿verdad? Gracias, Jerome. Solo por eso le vamos a dar un punto a Yaron y a Johan. Hoy es 9, 10 del 9. Gracias. Entonces, sí, ¿verdad? Sí, es cierto, perdón. Tienes razón. Entonces, vean que esto me permite a mí visualizar otro tipo de amplificador que no lo vamos a evaluar en este curso, pero es importante que ustedes lo vayan conociendo porque lo van a ver en las estructuras que van a estudiar el semestre que viene. Cuando estudien básicas, así por encima, en realidad se estudia por encima, las topologías de amplificadores operacionales complejos. En realidad nosotros en este curso vamos a ver un operacional complejo, un amplificador operacional muy básico. Vamos a hacer la introducción, pero lo vamos a dejar ahí. El semestre que viene ustedes van a ver nada más una descripción interna de un amplificador operacional avanzado, pero luego van a usar el amplificador operacional ya como tal, ya se van a despreocupar de tantos transistores, ¿verdad? Pero la mayoría de esos transistores tienen etapas de entrada diferenciales que utilizan una topología cascodo para tener mucha ganancia. Recuerden que el operacional, ustedes se acuerdan en CC, se supone que tiene una ganancia idealmente de infinito. Eso es imposible, pero bueno, por lo menos tiene una ganancia grande, ¿verdad? De 90 a 80 decibeles, ¿verdad? Unos 80, digamos, decibeles es típico, ¿verdad? O sea, unas 10,000 veces fácil gana el amplificador. Tiene una ganancia de 10,000 voltios sobre voltios. Entonces, vean que yo puedo construir una etapa alternativa y es la etapa que se conoce como el amplificador plegado cascodo. Yo podría construir este circuito siguiendo esta misma idea, donde Vin entra por una etapa emisor común con transistor BJT-PNP y alimento una etapa base común. Ahora recordemos que el base común, ¿verdad? Requiere alguna polarización en el emisor, así que es probable que yo tenga que meter una fuente de corriente por aquí también. Que de paso me va a polarizar este amplificador también. Entonces aquí tenemos una corriente I2, una corriente I1. Y este amplificador, aunque ustedes no lo crean, también es un cascodo, solo que esto se le llama cascodo plegado. Y se utiliza mucho. No lo vamos a evaluar digamos, no vamos a hacer diseños de este circuito, pero yo creo que en pequeña señal está claro, ¿verdad? Que si ustedes hacen el análisis de pequeña señal de ese circuito y hay un ejercicio en el libro que lo hace, ¿ok? Un problema al final de este capítulo, se puede demostrar que la ganancia de este circuito es la misma, ¿no? Recuerden, tenemos un emisor común, vamos a poner
Q1. Un emisor común construido por el primer transistor y un base común construido por el segundo transistor. ¿Ok? Vean que aquí se rompe la regla. Ustedes me dicen, profe, pero es que un cascodo, ¿verdad? No debería tener dos transistores mezclados. Bueno, pero es que esto es un cascodo plegado. Entonces, plegado es porque está como doblado hacia arriba, ¿verdad? Este transistor, lo que agarramos este transistor fue plegarlo y más bien conectarlo a VCC. Pero como lo tenemos que conectar a VCC en el emisor, en ese caso tenemos que cambiar el transistor por un PNP para que funcione, ¿verdad? Pues recordemos que el PNP tiene polaridad inversa con respecto al NPN. Entonces, este amplificador no lo vamos a, digamos, evaluar en el sentido que no lo voy a poner a diseñar ninguno, pero por lo menos yo creo que en pequeña señal ustedes deberían estar en capacidad, ¿verdad? De entender, ¿verdad? Que si ustedes se fijan en este transistor de acá, está funcionando como un emisor común, ¿verdad? Recuerden, la señal entra por la base y sale por el colector. Y está conectado en cascada con un amplificador base común, donde entramos por el emisor y salimos por el colector. Entonces tenemos la etapa base común y la etapa emisor común. Y como están en cascada, donde tenemos este flujo de la señal, pues es lo mismo, ¿verdad? Tenemos el mismo flujo de la señal, ¿verdad? En esta dirección. Y por lo tanto, usted se tiene que comportar como un cascodo, es decir, que la ganancia tiene que responder a esta misma fórmula. Y no hay que hacer ningún análisis de pequeña señal. Creo que el ejercicio en el libro les pide hacer el análisis de pequeña señal y terminan obteniendo la misma ganancia. Okay. Pero bueno, la idea es que ya ustedes también de una manera intuitiva aprendan a ver esas cosas sin necesidad de estar siempre yendo al análisis, ¿verdad? Algebraico pesado. Queremos evitar, digamos, la fatiga. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí les queda este cascodo plegado. Por ahí después les voy a mostrar unos prácticos, digamos, cuando veamos ya amplificador diferencial, de cómo se pueden usar. La idea del cascodo plegado es eliminar la necesidad de tener los transistores apilados uno encima del otro, ¿verdad? Porque ahora vamos a ver que yo tengo que construir esta fuente corriente y esta fuente corriente no puede ser una fuente corriente cualquiera. ¿Qué sucede? Que si ustedes ponen una fuente corriente cualquiera, ¿verdad? Por ejemplo, aquí estamos cambiando la fuente corriente por un transistor polarizado como fuente corriente. Recuerden, esto es lo que les da la pista, ¿verdad? De que esto es una fuente corriente, dice VB2, V bias, V polarización. Esto es una fuente corriente. Yo sé que una fuente corriente en pequeña señal se traduce por simplemente la resistencia interna del transistor que actúa como fuente corriente. Bueno, ¿qué pasa acá? Fíjense que si ustedes hacen esto así, recuerden que Rout es en realidad el paralelo, la R que se ve para arriba, ¿verdad? R up, por hacerle algo, ¿verdad? Y R down. Y R out es igual al paralelo siempre, ¿verdad? De R vista hacia arriba, R vista hacia abajo. Entonces, esto de acá es R up, ¿verdad? Pero RD es solo, R down es solo RO3. Entonces ustedes saben que esta resistencia a la hora de la verdad lo más probable es que les termine dando RO3. Porque ustedes ya vieron que la impedancia del cascodo es 60, 50 veces la impedancia de un transistor por sí solo. Entonces, tanto trabajo, ¿verdad? Hicimos tanto trabajo para aumentarle la ganancia al amplificador que lo echamos a perder poniendo una fuente corriente común y corriente. ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tipo de fuente corriente tengo que poner acá? ¿Cuál se les ocurre? Una cascodo, ¿verdad? Tengo que poner una fuente corriente cascodo, no me queda otra, ¿verdad? Pregunta $1.000.000. ¿Cómo saben ustedes que esta es una fuente corriente cascodo y no es un amplificador cascodo? ¿Quién me lo dice? Para ganarse un puntito bien fácil. Bueno, profe, yo diría por el VIN y el VOUT, ya que ahí está el circuito, digamos, amplificador. Entonces lo de arriba sería lo que le está dando la corriente. Pero tengo una pregunta con respecto al circuito anterior. Ok, vimos que el Rout es, bueno, es paralelo y está actuando como una fuente corriente, pero ¿cómo tomo yo esa fuente corriente en el análisis, digamos, a la hora de tomar la ganancia y así?
Este. No, profe, el de abajo. Que de hecho es similar al de la tarea, nada más que ponemos la fuente corriente abajo, pero en la hora de analizar, ok, yo sé que se toma como RO, pero ¿cómo lo hago yo para tomar en los cálculos? Sí, lo tomo ahí, pero en la ganancia, ¿cómo? Es que la ganancia es, a ver, la ganancia por lema, si quiere, ¿verdad? Si la quiere ver, ¿verdad? Sí, entonces se multiplica simplemente por RO3. No. Mm, Entonces, bueno, aquí sí, perdón, sí, ¿verdad? Pero ¿por qué? Fíjense que si yo pongo en cortocircuito esta salida y calculo I out, ¿qué pasa con RO3? Queda en corto, ¿verdad? Entonces, RO3 no influye en la transconductancia. La resistencia de la fuente corriente no influye en la transconductancia del amplificador. Porque vean que aquí yo la puse en tierra en CA y BCC es una tierra también en CA, ¿no? Entonces, esta resistencia acá me queda entre dos nodos que están puestos a tierra, está desenchufada. Entonces, me queda solo esto para encontrar GM. Y entonces, sí, la ganancia de este circuito va a ser igual, en este caso, a menos GM1 por todo esto, ¿verdad? Que a la hora de la verdad es aproximadamente RO3. Está bien, ahora sí, Johan. sí, profe. Igual ahí hay que, en la tarea 3 sí tengo esa dudicha. Ahora, bueno, en el ejercicio, el ejercicio 3 de la tarea tengo esa dudicha. Pero es que ahí lo que tiene usted es una fuente corriente abajo del emisor común, Es de la correcto. base común. Sí, entonces Pero eso es, usted ya sabe que lo que pasaba con eso, ¿verdad? Usted lo que está haciendo es tratando de hacer que ese RO sea mucho mayor que 1 sobre GM, entonces usted la va a despreciar. Recuerde, cuando ustedes tienen un base común, ustedes tienen una resistencia acá, ¿verdad? Que normalmente puede ser RE o puede ser la resistencia de la fuente corriente que están poniendo acá. Entonces, ¿cuál es el problema del base común? Que la corriente que viene por acá, que me queda medio feo, ¿verdad? Voy a mejorar el dibujo, disculpen. Ok. Ahora sí, ¿no? ¿Qué sucede? Que esta corriente que viene aquí se parte en dos, ¿verdad? Porque la impedancia de entrada, ¿verdad? De Rein es aproximadamente 1 sobre GM paralelo a RE, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes qué es lo que quieren? Que RE sea lo más grande posible. Entonces, la mejor manera de hacer que RE sea lo más grande posible es, en el segundo ejemplo, digamos, o digamos, en el segundo ejemplo, en el casco, en el MOSFET, es cambiar esto por una fuente corriente, ¿verdad? Entonces, si yo cambio esto por una fuente corriente, esto es aproximadamente 1 sobre GM, ¿verdad? Entonces, la ganancia es aproximadamente GM del transistor por RC. ¿No es cierto? sí, profe. Yo no sé, si quiere ahora, creo que usted manda un correo igual para discutir esa parte, pero, o sea, yo hago los cálculos y todo y no sé por qué, pero eso no sirve. O sea, si le pongo la fuente corriente como 1 miliamperio o lo que yo quiera ponerle, sí sirve el circuito con los cálculos, pero hago exactamente eso y no me da. Seguramente es que no estoy considerando algo, pero sí, O no le da, pero me dice que sí le funciona. si yo, digamos, si yo en vez del MOSFET coloco una fuente corriente así tal cual y le pongo tanto, sí me funciona, o sea, sí me da la ganancia y todo. Pero si yo le pongo el MOSFET, esa cosa no sirve. Entonces no sé qué es lo que no estoy considerando de Porque ahí. ese MOSFET es probable que esté mal polarizado. Se fijó si por el MOSFET está pasando el miliamperio. No, de hecho pasa muchísimo más. O sea, Ese no, es el no sé. problema. Ese VB es muy grande. Usted está Ok. cambiando esto por lo siguiente, ¿verdad? Bueno, es un MOSFET, perdón.
Este es el amplificador de señal, ¿verdad? Este es el transistor de señal. M1. ¿Ok? Por aquí entra la señal. Aquí tiene VIN. Y aquí está poniendo la fuente corriente, ¿verdad? Este tiene VB1 y aquí tiene VB2. Esto usted lo está poniendo, este VB1 usted lo está por ahora definiendo como por un divisor de voltaje, ¿verdad? Sí, Aquí usted necesita que también vaya un miliamperio. sí, profe, y yo lo calculé así y me dio un OV ahí bastante moderable, un punto casi 8.8. Por ¿Sí? ahí, y como le digo, o sea, yo todo lo calculé y la cuestión y no me dio. Ahora, no sé si hay que tomar en cuenta la caída de voltaje que hay en ese M2 para la hora de los cálculos de V1, pero creo que no, entonces yo no lo tomé en cuenta, porque en teoría, VB1. sí, no se toma, digamos. Ahí yo no tengo que sumarle nada ahí, porque en teoría es una fuente de corriente. Usted para calcular VB1 necesita VGS, ese transistor, y VDS, ese transistor. Ok, entonces sí se toma en cuenta y aún así no me Sí, da. pero digamos, usted lo único que necesita es asegurarse que esto por lo menos sea un quinto de VCC, un décimo, o sea que por lo menos sea 150 milivoltios, ¿verdad? Recordemos que las reglas son 5% de VDD. Esto es lo que tiene que ser la tensión de overdrive, ¿verdad? VD, exacto. Entonces habría que ver cuánto tiene usted aquí, cuánto tiene de caída en este punto a este punto. Sí, profe, porque eso sí no lo sabía. Sí, no, hay que revisar. Sí, pero yo no, o sea, eso no debería ser un problema. Usted está poniendo el capacitor acá, desacople. Sí, profe. Bueno, después lo vemos. Ahora capaz en un ratito. Ok, Ok, gracias. paramos la clase y lo vemos ahí. Todos se pueden quedar para verlo, no hay problema. Para no, ya nos saquimos de tema, pero no importa, esos problemillas es o sea, lo importante es que nosotros nos vayamos más metiendo en el tema. Bueno, entonces básicamente vean que lo que yo quiero acá es eliminar este problema. Entonces fíjense que ahora ROUT ya no es, digamos, el término que habíamos encontrado, que es este de aquí, ¿verdad? Esto sería ROUT1, sino que ahora me sale ROUT2. ROUT2 es esto de acá. ROUT2 y este es ROUT1. Vean que esta es la fórmula que ya conocimos, ahí sí está bien, Aarón, ve. GM2, RO2 por R1 paralelo a RP2. Y la otra es replicarla, la fórmula, ¿verdad? Sería GM3, el transistor que está encima, solo que recuerden que el casco de PNP está de cabeza, ¿verdad? Encima, GM del transistor que está encima, por la resistencia del transistor que está encima, por resistencia del transistor que está abajo, paralelo, RP del transistor que está encima. Ahí tienen. Pues vean que ahora es un paralelo, ¿verdad? De dos resistencias que son similares, entonces la impedancia a lo sumo se me caerá aproximadamente un 50%. ¿Verdad? No tanto como en RO1, en el caso de aquel, se me va a caer mucho menos. Entonces, normalmente este amplificador se le dice el amplificador casco telescópico, porque, bueno, no sé por qué, pero en realidad a veces porque seguro porque tiene varios transistores puestos uno encima del otro. Entonces, ya que tienen 4 transistores apilados. Entonces, eso puede ser un problema a veces en algunas aplicaciones, tener tantos transistores encima del otro. Sobre todo si VCC es muy bajo, ¿verdad? Si uno quiere ya pasar de un VCC de 1.8 a solo 1 voltio o a 0.8 voltios, como los procesos modernos, ya ese es un problema. Por eso es que el amplificador casco plegado es muy práctico. Entonces vamos a hacer este ejemplito numérico, ¿verdad? Vamos a encontrar primero la ganancia con un amplificador, suponiendo que esta fuente corriente es ideal, o sea, la primera parte vamos a suponer que todo esto yo lo puedo sustituir por una fuente corriente ideal. Y en la segunda parte vamos a poner el cascodo, ¿verdad? Con una fuente PNP, ¿verdad? Entonces este es el ejercicio 9,9. Bueno, esto es relativamente fácil, ¿verdad? Resolver. Aquí, con esto podemos encontrar todos los parámetros. Entonces,
RO, recuerden, en un BJT es VA sobre la corriente de polarización, ¿no? Perdonen, no tengo la calculadora mal. Entonces, estamos usando 0.1 miliamperio. Yo varía un poquito los del libro, porque en el libro usan 1 miliamperio, pero es que 1 miliamperio es demasiada corriente. Yo no sé por qué. Bueno, yo sé, el libro está tratando de hacer los cálculos fáciles, pero 1 miliamperio para que pase por un transistor es demasiada corriente, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos cuando está integrado. Entonces, 5 dividido entre 0.1 exponente de la menos 3. Bueno, esto era medio obvio, ¿verdad? Estos son 50 kilo ohmios, perdóneme, ya yo me hice vago, ¿verdad? Solo uso la calculadora. 50 kilo ohmios. RP, recordemos, es GM, perdón, beta sobre GM. Y GM es IC sobre BT, ¿verdad? Entonces sería beta sobre IC sobre la tensión térmica. Opa. Y esto es igual a 100 sobre IGM es 0.1 exponente a la 3 y 26. Bueno, un 26avo, ¿verdad? Entonces, sea medio feo, ¿verdad? 260, ¿verdad? Entonces sería 1 sobre 260. 3,84 milisiemens. 3,85 milisiemens. Y esto da, ok, 2.600. Bueno, también medio obvio, perdón, 26.000. También medio obvio, ¿verdad? Es 1 sobre 260 por 100, perdonen, pero es la vagancia, ¿verdad? Cuando uno se acostumbra a usar la calculadora. Entonces, puedo calcular RO, ¿verdad? La RA total, digamos, mirando hacia los NPN. Vamos a hacer este ROUT 1. Sería igual a GM2, RO2, por el paralelo de RO1, RP2. Entonces, tendríamos 26K por 50K dividido entre 76K. Entonces, este paralelo da 17 kiloohmios. Y esto multiplicarlo a 50K por 3,85, ¿verdad? Vamos a hacerlo más bonito porque esto está horrible. Perdonen. 3,85 milisiemens. Por 50 kiloohmios. Por 17 kiloohmios, que es el paralelo, ¿verdad? Esto es este paralelo. Entonces, 17 por 50 exponente a la 3 por 3,85 exponente a la menos 3. Y me dice que la resistencia total RAUT es 3,3 megaohmios. Entonces, aquí estoy siguiendo con el de arriba, ¿verdad? La ganancia de este circuito, en el primer caso, es igual a menos GM por RAUT 1, ¿verdad? Y esto es igual a 3,29 megaohmios por 3,85 exponente a la menos 3. La ganancia de este amplificador es de 12.680, redondeando así bien voltio sobre voltio. Fíjense que solo una etapa de amplificación casco me produce 80 decibeles, ¿verdad?
Ok, 20 decibeles es 100. ¿Verdad? 60 decibeles, 20 decibeles es 10, 140 decibeles es 100, 60 decibeles es 1000, 80 decibeles es 10.000, o sea que es 80 decibeles, ¿verdad? Tengo. Bueno, pero yo sé que en la vida real esto no es cierto, ¿verdad? Esta fuente en realidad está hecha con este. Entonces aquí tenemos que encontrar el R-out. Entonces el R-out en este caso es distinto, ¿verdad? Porque el transistor PNP tiene unas características distintas. Entonces el ROP en este caso es igual a 4 voltios sobre 0.1 miliamperio. Es VA sobre IC, recuerden. 40 kiloohms. Y RP es igual, aquí sería RP3, digamos, ¿no? Esto es RP2. RP3 es igual a beta sobre GM. Beta es 40. Ve que tiene mucho menos beta, ¿verdad? El transistor PNP tiene ese problema. El beta generalmente es menor. Sobre GM, que sería, sí, debería ser el mismo, ¿verdad? Porque tenemos la misma corriente, así que tendría que ser 3,85 milisiemens. Profe, el beta, ¿cómo lo sacó? Es que ahí dice 50. Ay, mira, tenés razón, perdón. Me enredé con la tensión de Early. 50, gracias. 50 dividido 3,85 milisiemens, y esto me da 13 kiloohms, la mitad. Bueno, ahí debería ser, soy medio vago mentalmente, debería ser la mitad, ¿verdad? Porque el beta es la mitad aquí, entonces debería ser la mitad. Bueno, está bien, lo comprobamos numéricamente. Y entonces puedo sacar el REAU 2. Recuerden, el REAU 2 sería viendo solo hacia los transistores PMOS. Sería igual a toda esta expresión, ¿verdad? Que sería GM2, 3,85 milisiemens por RO3, que tenía que ser 40 kiloohmios, por 40 kiloohmios, RO4, paralelo a RP3, que serían 13 kiloohmios. Entonces, si hacen todo eso, ¿verdad? 13 por 40 y 53. Esto da 9,8 kiloohmios. $9,8 kiloohmios por 40K, 392K por 3,95. Esta resistencia me da un poquito más baja, ¿verdad? Esta me dice que RA2 es 1,55 megaohmios. Entonces la ganancia total, ¿verdad? Sería GM del transistor 1, ¿verdad? Menos GM del transistor 1, este de acá, por el paralelo de ROUT 1 paralelo ROUT 2. Y esto sería igual a 3,85 milisiemens por este paralelo, ¿verdad? Que sería 1,55 por 3,3. ¿Ok? Más o menos la mitad. Dividido entre 3. Esto me da aproximadamente 1 megaohmio. 1,05 megaohmios.
por 3.85. Y la ganancia bajó bastante, bajó casi un tercio, ¿verdad? Quedó en 4.060 voltios sobre voltio. Vean que bajó bastante la ganancia, pero igual no es tan mala, ¿verdad? Es una ganancia de 4.000 veces. Bajamos de 80 a 60 decibeles, pero no importa, ¿verdad? Utilizando una sola etapa de amplificación. Por eso es que el cascodo es típico, es la entrada típica en cualquier sistema, digamos, en los amplificadores operacionales. Normalmente lo que vamos a tener es un amplificador de cascodo la entrada por la ganancia tan alta que nos va a dar producto de estas resistencias, ¿verdad? Que estas resistencias R-out son grandes, ¿verdad? Son grandes, en el orden de los megas o los cientos de kiloohms. Bueno, entonces vamos a entrarle al cascodo de una manera muy, digamos, rápida, porque MOSFET, porque en realidad ya no vale la pena, ¿verdad? Pues la teoría que hicimos para el BJT es la misma, ¿verdad? Entonces igual el lema se cumple, se tiene que cumplir porque estamos hablando de un circuito real, ¿verdad? GM tiene que ser el del primer transistor, se lo podríamos probar, ¿verdad? Pero ya lo probamos para el BJT, así que se tiene que cumplir. Y por lo tanto, normalmente la ganancia del cascodo, pues es simplemente aplicar la fórmula que ya conocemos del BJT. Fíjese que lo único que desaparece es el RP, porque no existe, ¿verdad? Que está en paralelo con RO2, perdón, con RO1, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Va a desaparecer, ¿verdad? Porque no hay un RP. Entonces, normalmente esta es la expresión que uno se acuerda, ¿verdad? AV es igual a la menos transconductancia del transistor de entrada por la resistencia del cascodo, ¿verdad? Mirando hacia allá. Esto sería el Rout, ¿verdad? Sin embargo, de nuevo, ¿verdad? Es necesario recordar que en realidad tenemos que considerar que la fuente corriente tiene que ser cascodo. Ok, entonces en ese caso, pues tenemos que colocar también una fuente corriente cascodo PMOS en este caso, entrando entonces, ¿verdad? Por el transistor NMOS de abajo, la ganancia de este circuito es igual a menos GM1, ¿verdad? Por el paralelo de ROP, o sea, mirando hacia la fuente de corriente PMOS, paralelo RON, la resistencia hacia el amplificador, ¿verdad? Y estas son las fórmulas que ya conocemos, ¿verdad? Simplemente transcritas ahí. Así que esto sería, si lo queremos poner así muy fino, ¿verdad? GM2, RO2, RO1, paralelo, GM3, RO3, RO4. Y con eso tenemos ya la ganancia del amplificador cascodo MOSFET. Sin necesidad de hacer ningún análisis de pequeña señal, ya simplemente estamos integrando lo que ya conocemos. Entonces aquí está este ejemplito que está resuelto, que yo no se los voy a resolver ahora, se los voy a subir por el TEC Digital, está resuelto numéricamente y está resuelto en LTSpice también, entonces se los voy a pasar por ahí ahora en la tardecita, si no mañana o el domingo, más tarde se los paso, pero yo nada más tengo que ver si está en limpio la solución manual que yo hice, ¿verdad? Está un poco variado ese ejemplo con respecto al que está en el Razavi, de nuevo, porque Razavi, tiende a poner mucha corriente, ¿verdad? Entonces cuando hay mucha corriente a mí no me gusta porque no son valores, digamos. Entonces yo le bajé la corriente, le bajé un poquito la corriente y creo que le bajé también un poquito sí, le hice más pequeño, ¿verdad? La aproximé un poquito más al modelo que tenemos nosotros de nuestros transistores para 0.5 micrómetros. Le varía un poquito también las ganancias. De hecho, estas son las ganancias del proceso C5 y estos son las modulaciones de canal del proceso C5, por eso es que yo lo pude simular. Entonces, por eso están los números cambiados, no estamos usando los que usa Razavi. ¿Ok? Entonces, vamos a parar aquí. ¿Ok? Yo les voy a subir a ustedes la solución a mano de ese ejemplo y con la solución en el T-Spice. Espero ustedes a más tardar el lunes. ¿Ok? Ahí subida si puedo antes.
para que lo revisen y lo estudien y vean los cálculos y vean cómo hice yo los cálculos y vean cómo lo metí en la simulación. En la simulación hay un cambio que ustedes no van a ver en, digamos, en la solución del libro, pero que yo explico en el apunte que yo puse. Hay un ajuste que hay que hacer, ¿ok? Muy básico, pero no es nada del otro mundo. Y con eso vamos a comprobar la ganancia del amplificador, a ver si nos da lo que teóricamente estamos viendo acá. Pero bueno, nos vemos en 10 minutos.
Ok, vamos a avanzar. Entonces yo les voy a subir esto. Ahí está mirando los datos, pero no me convence. Hay un despejillo que hice, entonces mejor lo voy a revisar antes de subírselos. Pero bueno, igual, por ahora ustedes están peleándose con la tarea, así que esto yo sé que no le van a entrar. Pero bueno, esto les va a ayudar para el examen igual, aunque esto ya no les voy a dar una tarea extra, yo se los voy a dar resueltos, pero por lo menos para que se dé una idea del tipo de ejercicio que podría salir en el examen, digamos, sobre con un amplificador cascodo, más o menos. Es lo que yo les pretendo dar con este ejemplo, que se los voy a entregar resuelto a más tardar el lunes. ¿Ok? Pues se los quiero dar resueltos tanto en papel como en el T-Spice. Bueno, aquí está un ejemplo, el cascodo plegado, no me había dado cuenta que ahí lo tenían. Solo para que vayan viendo lo que hemos ido aprendiendo hasta ahora, que a ustedes les parezca mentira ese montón de transistores, ustedes en cierta manera ya saben, en realidad, bastante de lo que hemos estado haciendo, ¿ok? Aunque parezca mentira, ¿verdad? Esto es un amplificador diferencial que todavía no lo hemos visto, ¿ok? Lo vamos a ver después del examen, bueno, en realidad vamos a tener que verlo antes del examen, pero no lo vamos a evaluar en el examen, que es simplemente un tipo de arquitectura donde la señal ya es medida de manera diferencial, no es referenciada a tierra. Vamos a ver que en realidad el análisis no es tan complicado porque nos podemos basar en lo que ya hemos estudiado hasta ahora. Pues sí, digamos, nos fijamos en esto de acá. Acá pues es claro ver que esto es una fuente corriente, así que yo podría, digamos, bueno, no está claro, yo sé, pero ustedes ya lo van a ir entendiendo. Esto es una fuente corriente porque fíjense que la pista se los da esto de acá, ¿verdad? Están utilizando fuentes de polarización. Entonces ustedes saben que aquí tienen una fuente corriente. Y vamos a analizar solo un lado del circuito, no vamos a analizar los dos para que por ahora no se estresen, ¿ok? No se me pongan nerviosos y me digan, ¿qué estamos haciendo con este montón de transistores? Bueno, si ustedes se fijan, luego de acá tenemos un transistor PMOS, ¿ok? Este transistorcito M1 sería este de acá. Y ahí está la tensión de entrada. Ahorita le están diciendo V-, pero bueno, en realidad V- es la polaridad de una tensión de entrada que por ahora vamos a llamar V. Este transistor se conecta a otro circuito, ¿ok? Que para arriba, si lo vemos para arriba, tiene, le voy a dar vuelta, eso sí, el transistor para que sea más claro, un transistor NMOS. Yo sé que es un NMOS porque no tiene negadita aquí la patita, ¿ven? Es que a veces los libros varían un poco la nomenclatura, pero como no tiene negada la pata de gate, yo sé que es un NMOS. Y que tiene conectada su gate a una tensión de polarización. O sea, yo sé que esto es un VB. Esto de acá es un common source, perdón, es un fuente común, como si fuera un base común equivalente en MOSFET. Y va para arriba, ok, de hecho aquí está Vout, fíjense que aquí está Vout en este transistor de acá, aquí está out. Y para arriba, si ustedes se dan cuenta, también tengo dos transistores PMOS conectados a un V-Bias. Esto lo que quiere decir es que todos los gates de esos transistores están pegados. Ahora vamos a practicar eso y la clase que viene cuando veamos espejos de corriente. Todos los gates de estos transistores están pegados a la misma tensión. Así que esto de acá no es más que una fuente corriente. Una fuente de corriente cascodo. ¿Okay? Y para abajo, esto de acá, aunque ustedes lo vean tan extraño, esto de acá también me produce V-Bias. Esta configuración en realidad lo que está haciendo es copiando la corriente que hay acá y trasladándola a este nodo de acá. Como todavía no hemos visto espejos de corriente, por ahí ustedes podrían sentirse un poquillo ahí, ¿verdad? Dudosos. Pero esto en cierta manera no se comporta ni más ni menos que como otra fuente de corriente. En realidad es algo un poquito más fino que una fuente de corriente. Pero también actúa como una fuente de corriente. Entonces ustedes se dan cuenta que esto es un cascodo plegado. Ok, lo que pasa es que tiene dos caras porque está actuando como un amplificador diferencial. Tranquilidad, yo no les voy a evaluar esto. Esto es algo más avanzado. Lo que yo quiero es que ustedes vayan viendo cómo en realidad ya estamos obteniendo los conocimientos para analizar circuitos complicados, complejos, que son mucho más utilizados ya en diseño profesional.
Y poco a poco estamos construyendo esas bases, ¿verdad? Yo sé que en la mayoría de ustedes capaz que no van a diseñar circuitos electrónicos analógicos, pero algunos de ustedes ya van a tener las bases para hacer esto, y en sus trabajos luego se los van a pedir. Y esto de acá, de hecho, es un copiador de corriente, que es lo que vamos a ver ahora en el siguiente tema. Porque ahora el tema está en cómo construimos una fuente de corriente, ¿verdad? Que me genere la tensión de VB que yo he venido viendo por todo lado. Recuerden que a mí me interesa tener V vallas, ¿verdad? Por todo lado. ¿Cómo genero esas fuentes de corriente? ¿Ok? Bueno, una manera fundamental sería simplemente colocar un circuito de este estilo, ¿verdad? Cortocircuitando con diodo, como un diodo al transistor MOSFET, y encontrar una corriente, ¿verdad? Por ley de Kirchhoff, ¿verdad? Tal que la fuente de corriente dependa o pueda ser regulada por esa resistencia que tengo acá. Ustedes, digamos, saben, ¿verdad? Que ID es igual a, si el transistor está polarizado de manera correcta, ¿verdad? En solo saturación, K' W sobre L, BGS menos DT, H, ¿verdad? Tensión de umbral al cuadrado, y pues yo podría decir, ¿verdad? Que VGS, tengo otra ecuación, ¿verdad? Es igual a VDD menos ID por RD. Podría, digamos, no, esto es RD, ¿verdad? Podríamos, digamos, entonces con esas dos ecuaciones más o menos ajustar la fuente de corriente, y luego, puesto que el VGS se está copiando a ese transistor, vean que el VGS, digamos, transistores están en paralelo, yo podría decir, por lo menos los gates y los sources están conectados en paralelo, que la corriente que tengo acá, ID1, y la corriente que tengo acá, ID2, son iguales. Esta configuración, desgraciadamente, tiene un problema, ¿verdad? Que la corriente depende de la tensión y depende de las variabilidades en RD. Pero es una manera estándar y aceptada para generar una fuente corriente. Tiene una alternativa en BJT. En BJT yo podría, por ejemplo, construir una fuente corriente de esta manera, que es bastante utilizada. De hecho, esta fuente corriente luego la vamos a ver en el proyecto final. Yo podría conectar, perdón, un transistor PNP de esta manera y definir una corriente que está siendo entregada en esta dirección. Aquí tengo una resistencia que simplemente lo que hace es polarizar estos dos diodos de manera que me asegura que los dos estén funcionando en una corriente de trabajo adecuada. ¿Ok? Básicamente ustedes se acuerdan de la curva del diodo, ¿verdad? Esta sería la pendiente 1 sobre RD. Y lo que estoy buscando, ¿verdad? Es que la tensión V 10D, ¿verdad? De que de cada uno de los diodos me quede arriba de 0.7. Entonces, si yo tengo 0.7 en cada uno de estos diodos, porque los dos están conduciendo, ¿verdad? Y si yo supongo que en la base y el emisor del transistor están cayendo 0.7 voltios, fíjese que entonces lo que me quedan son 0.7 voltios acá sobre esta resistencia. Entonces, yo podría definir la corriente de salida de este transistor y como 0.7 sobre R. Y esta es una fuente que se usa mucho con dispositivos discretos. ¿Ok? Y la vamos a ver, de hecho, la van a usar ustedes en el proyecto final. Yo les voy a dar las ecuaciones para que la diseñen y no se preocupen. Bueno, de hecho, no se las doy yo, se las da el enunciado del problema.
Igual, ¿verdad? Igual que que esta ecuación de acá, esto depende mucho de la variabilidad, digamos, de los transistores, de las resistencias y demás. Entonces la corriente no es muy estable. Normalmente, en realidad, una fuente de corriente buena debería ser inmune a variaciones en el voltaje de alimentación, en la temperatura, a las diferencias entre los componentes. Entonces es muy difícil en realidad construir una fuente de corriente estable. Y no es una cosa sencilla. Entonces normalmente lo que se hace es, cuando uno hace diseño analógico integrado, digamos, un circuito integrado, es que se tiene una fuente de corriente de referencia. Esta fuente de corriente de referencia se le conoce como referencia dorada también. Es una fuente de corriente que ha sido diseñada con mucho cuidado para precisamente hacerla inmune a todas estas variaciones o por lo menos lo más inmune posible. Y lo único que nosotros vamos a hacer en el resto de todo el circuito es copiar esa corriente de alguna manera. No nos vamos a preocupar por la fuente de corriente dorada, esa la va a diseñar alguien más. Bueno, si ustedes llegan a la maestría o se dedican al área de diseño analógico, es probable que les toque diseñar algunas, pero si no les toca diseñar, si ustedes en otra parte, ustedes están trabajando en otra parte del diseño que están realizando, normalmente yo no me preocupo por esa fuente de referencia. Yo supongo que la tengo por algún lugar. Y lo que voy a hacer es generar los circuitos que me copian esa corriente o me la escalan a distintos valores. Aquí tienen una fuente corriente, no es de las mejores, pero funciona bastante bien. Esta es una fuente corriente inmune a la tensión BDD, no es inmune a la temperatura. ¿Ok? Para eso se requieren unas fuentes que se conocen de referencia band gap. Pero para que vean que no es nada tan sencillo, ¿verdad? De construir, requiere algunos trucos ahí, sobre todo porque hay que arrancar la fuente de corriente y otras cosas. Ahí la tienen de referencia. Si la quieren estudiar cuando termine el curso para aprender un poco más, o me buscan y yo se las explico cómo funciona. Funciona bajo el principio de alimentación positiva, con gusto, ahí fuera del curso. Ahora nada más sepan que ahí están, que alguien las hace, ¿ok? Y que funcionan, ¿ok? Pero ahí tienen, digamos, y esta de hecho no es la más avanzada, esta es una básica. Entonces, es complicado. Imagínense si yo necesitara hacer una de estas por cada fuente de corriente que yo necesito. No es la idea. A mí lo que me interesa es que pueda generar estas dos tensiones de polarización. Los VB famosos. Y con esos, o con copias de la corriente, yo me voy a, ¿verdad? Si yo agarro, digamos, acá un transistor PMOS, voy a generar una copia de la corriente que va por acá. Eso es lo que vamos a hacer en el circuito que vamos a ver ahora. ¿Cómo hacer estas copias? ¿Cómo copiar de esta corriente de referencia? Entonces pensemos en lo siguiente. Tenemos una fuente que es la de arriba, la que vimos en la diapositiva anterior, que me genera IREF. Pensemos que IREF va por acá. De alguna manera esto está conectado de manera que IREF me es entregada por la fuente de corriente de referencia. Y yo quiero obtener una copia. ¿Ok? De esa corriente. Entonces, para eso yo voy a usar un circuito que se conoce como el espejo de corriente. O en algunos otros libros lo llaman copiador de corriente. Cualquiera de los dos es válido. Entonces, vamos a estudiar el primer espejo, el espejo BJT. Pensemos en lo siguiente. Yo tengo un circuito que necesita producir un VBE tal que la corriente de copia sea de alguna manera una versión de IREF. Ok, fíjense en lo siguiente, si nosotros lo vemos de una manera intuitiva, ustedes saben que de aquí a acá hay una relación exponencial. ¿No? Porque ustedes saben que I copy uno es igual a la corriente de saturación en reversa, ¿verdad? De ese transistor por la exponencial de V base emisor sobre phi-t. ¿Verdad? Entonces, de alguna manera yo tengo que eliminar esta función exponencial.
Porque recuerden que lo que yo quiero es una copia lineal idéntica. En este caso lo vamos a hacer de manera que sea idéntica, aunque en realidad la podemos hacer de manera escalada. Entonces, en realidad yo aquí necesito un circuito que me haga la función inversa de esta exponencial. La función inversa de una exponencial es un logaritmo natural, ¿verdad? Entonces yo necesito que este circuito de aquí me haga un logaritmo natural. Si ustedes estudian este circuito de acá, se dan cuenta que eso es así, ¿verdad? Porque en este circuito que tenemos acá, V1, que es la caída de tensión, V base emisor de este transistor, ¿verdad? Es igual a phi t logaritmo natural, ¿verdad? De la corriente de colector de ese transistor, que es IREF, sobre la corriente de saturación y reversa del transistor de referencia. ¿Verdad? Es simplemente darle vuelta a la ecuación, como hemos hecho algunas veces para encontrar la V base emisor de un transistor. Bueno, si ustedes ven esto, entonces ustedes se dan cuenta que si este transistor QREF es totalmente igual a este transistor Q1, esta corriente IREF y esta corriente ICOPI deberían ser la misma. ¿Ok? Acá estoy despreciando, voy a suponer, sin embargo, tengo que tener cuidado. Aquí estoy suponiendo que la corriente de base es muy, muy pequeña, así que vamos a poner que la corriente de base es aproximadamente 0. ¿Ok? Porque estoy suponiendo que todo IREF entra en el colector, ¿verdad? Del transistor de referencia. Entonces voy a suponer que la corriente de base es aproximadamente 0. Ok, entonces vamos a ver cómo esto lo podemos visualizar de otra manera. Ok, yo acá lo que tengo que, digamos, revisar, digamos, es tratar de ver ok. ¿Cómo podemos encontrar una relación que sea un poquito más exacta? Ok. Entonces, vamos a resolverlo de una manera así. Yo puedo decir que IREF, ¿verdad? Es igual a, y aquí perdone que está AC ahí en el medio, así que lo voy a poner todo más abajo. Perdón. IREF es igual a la corriente de saturación en reversa del transistor de referencia, ¿ok? Por la exponencial de V base emisor de referencia sobre phi t, ¿verdad? Ahora, noten que en este circuito, ¿verdad? Las dos tensiones son iguales, ¿verdad? La tensión de base emisor de referencia es igual a la tensión base emisor que tengo acá, ¿verdad? Entonces, ambas las voy a llamar Vx. O sea, esto es igual a IS de referencia por E a la Vx sobre phi t. Y esto de acá entonces también lo voy a llamar IS1
por la exponencial de Vx sobre phi t. Bueno, vean que tengo dos ecuaciones. Entonces yo voy a agarrar y voy a definir que E, esta ecuación de acá, voy a decir que Iref sobre, aquí es una IS, ¿verdad? Que me faltó ahí IS, referencia, es igual a E a la Vx sobre phi t. Este término de acá lo sustituyo aquí arriba. Entonces lo que digo es que I copy es igual a IS1 por Iref sobre ISREF. O sea, me queda esta expresión de aquí abajo. Vean que entonces en realidad la copia de la corriente de mi circuito es simplemente una relación entre la corriente de saturación en reversa del transistor de salida sobre el transistor de referencia. Si los dos transistores son iguales, su corriente de saturación en reversa debería ser la misma y por lo tanto I copy sería la copia exacta de IREF. Ese es el principio, ¿verdad? De lo que se conoce como el espejo de corriente. ¿Por qué? Porque en cierta manera lo que estoy diciendo es que esta I copy, ¿verdad? Es un espejo de la corriente de referencia, que puede ser igual o puede verse amplificada o disminuida. Esta configuración, sin embargo, existe que exige que uno de los transistores esté conectado como diodo, ¿verdad? O sea, vean que en este caso, por ejemplo, tenemos este nodo X, ¿verdad? Al vacío, ¿verdad? En este caso, este circuito no funciona. Si recuerden, siempre es obligatorio, ¿verdad? Que el transistor que recibe la corriente de referencia esté conectado en la configuración de diodo para que el amplificador funcione, porque si no, no hay ruta, ¿verdad? El Vx está al aire, ¿verdad? No podríamos tener una tensión definida ahí, por lo tanto, I copy no tiene un valor definido. ¿Ok? Aunque Iref se está forzando sobre Qref, Vx puede tener cualquier valor. ¿Ok? Típicamente I copy va a ir a 0. Alguna gente se podría sentir tentado a meter este Vx, ¿verdad? De nuevo, ¿verdad? Fíjese que no hay una relación directa entre entre Vx e Iref, ¿verdad? Entonces este ejemplo tampoco funciona. El único ejemplo que nos funciona, ¿verdad? Es el conectar el transistor como diodo. El transistor que recibe la corriente de referencia. Bueno, la pregunta del $1.000.000 es cómo hago para copiar muchas veces esa corriente. Muy sencillo. Yo puedo generar múltiples copias simplemente poniendo en paralelo la base de todos los transistores. Fíjese que la tensión Vx se está copiando por igual en todos los transistores. O sea que todos los transistores deberían tener una corriente I copy que es una relación entre su corriente de saturación en reversa y la corriente de saturación en reversa del transistor Qref. ¿Verdad? O sea que yo puedo generar múltiples copiadores y por eso les decía que en realidad generalmente uno necesita uno o dos circuitos de referencia de corriente en todo un ASIC, ¿verdad? En todo un ASIC analógico. Con solo uno o dos, uno se la juega. Porque el resto de las fuentes de corriente que uno necesita las puede construir con este tipo de copiadores por todo el circuito. Simplemente recordando estas reglas. Ahora, si ustedes me preguntan cómo hago para escalar la corriente, bueno, es muy fácil. Por ejemplo, que ustedes tienen un circuito donde necesitan que su I copy sea 3 veces Iref. Bueno, muy fácil. Lo único que tengo que hacer es agarrar 4 transistores, uno que use como referencia, los 4 van a ser iguales,
Y los otros 3 los conozco totalmente en paralelo. Fíjense que estos 3 transistores tienen la base, el colector y el emisor cortocircuitados. De manera que por cada uno de ellos va y copie. Y al cortocircuitar sus colectores, estoy simplemente generando 3 veces la corriente de referencia por acá. O sea que I copy de J es igual a N por I ref, el número de transistores que yo tengo acá, ¿ok? Suponiendo que todos estos transistores, estos 4 transistores son iguales. En realidad ustedes saben, ¿verdad? Que IS, bueno, espero que sepan, ¿verdad? Sino que se acuerden, es una función del área del emisor, ¿verdad? Ustedes se acuerdan de la famosa expresión, bueno, es que no tengo la ecuación aquí, tengo que sacar la diapositiva de discretos, pero cuando uno sacaba IS, ¿verdad? IS era una expresión grandísima, ¿ok? Que era, vamos a ver si me acuerdo, aquí lo tengo, si tengo el libro, ¿verdad? Aquí tengo que hacer memoria. Tiene que ver con el dopado, la constante de, ¿cómo es? El dopado, el ancho de la base, y la constante esta de Newton famosa, ¿verdad? De Einstein, perdón, ¿verdad? Entonces ustedes saben que IS, ¿verdad? Era una cosa así, era AE, el área del emisor, ¿verdad? Por Q, por, ok, N cuadrado. Este era el coeficiente de difusividad, ¿verdad? De los electrones por el dopado de la base, ¿verdad? Por el ancho de la base, ¿verdad? Era todo eso IS, no sé si se acuerdan, ¿verdad? Bueno, fíjense que normalmente yo no puedo controlar nada de esto, ¿verdad? Esto es función de la temperatura y otro montón de cosas. Bueno, el ancho de la base se modula, ¿verdad? Por la tensión de Early, pero en fin, en principio todo esto es una constante, ¿verdad? Entonces, a no ser que yo esté haciendo microelectrónica, o sea, yo estoy diseñando el transistor por mí mismo, yo no tengo control sobre nada de esto. Generalmente donde tengo más control es el área del emisor en microelectrónica, el resto no lo puedo controlar, ¿verdad? Son constantes que están dadas. Pero si estamos hablando de electrónica discreta, ni siquiera puedo controlar el área del emisor. Entonces, cuando yo voy a hacer copiadores discretos, generalmente lo que utilizo es estas estructuras. Sin embargo, bueno, hay que tener cuidado porque en el BJT, ustedes saben, hay mucha variabilidad. Entonces, esa variabilidad puede hacer que las copias no sean muy perfectas. Sin embargo, el concepto funciona bastante bien y se utiliza mucho, sobre todo en microelectrónica, no tanto en electrónica discreta. Entonces, vamos a parar acá para darles chance de que, ¿verdad? Después en la clase que viene arrancamos con ese ejercicio y vemos el copiador MOSFET. Vamos a parar acá para verlo de la tarea, para darles chances y que se relajen un poquito, porque yo sé que van para examen también de SEA, entonces vamos a parar. Y vamos a abrir un poquito el espacio de consulta, ¿verdad? A ver, Johan, era el que tenía una consulta primero y luego ahí si hay una otra persona que tiene una consulta, con gusto. Una no, un montón, pero no, es algo muy, al punto, digamos. Si quiere, comparto en solo la simulación porque es donde tengo un problema. Sí, póngalo, a ver. Vea, profe, es el circuito como Ajá. vimos aquel día. No es necesario colocar el K', porque sí daba un error, entonces eso no es necesario colocarlo. Vean, yo puse esto como fuente de corriente, le Sí. calculé el VDS de aquí, que es se lo puse aquí por separado para que se viera, digamos eso. Este es un divisor de tensión que al fin y al cabo Sí, esto, sí, sí. entonces eso, sí, ok. La cuestión es que, bueno, el VB de sería todo lo calculé, lo calculé utilizando la ecuación, ¿verdad? De la Sí, sí, corriente que sí. pasa por aquí. Utilicé la modulación de largo canal o algo así para que ya incluyera RO en este caso. Me dio que lambda, bueno, RO tiene que ser muchísimo mayor que 1 sobre GM, que el ejercicio nos dice que tiende Eh, a 50 ohms. Entonces RO, para que sea muchísimo mayor, yo lo multiplico por 10, por lo que RO 2 sería 500 ohms. Con eso calculé el lambda, que no. sería 4. No, está No, mal no, ahí. no, 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 ya empezó mal. Ok, entonces Usted no se esa es la preocupe duda. por el RO. Usted lo que tiene que suponer es que el RO es mucho más grande que 1 sobre GM, Ujú. el transistor de arriba. Entonces, lo que tiene que hacer es primero borre el modelo Arrasavi A3
.42, eso bórrelo. Todo por completo. Todo, bórrelo. Porque usted va a usar el mismo transistor. Entonces, ese transistor, póngale el Ah. mismo modelo. Ok. Vea que nosotros usted me estaba poniendo lambda 4, olvídese, eso tiene una resistencia. No, usted no puede jugar con el RO. Porque el RO, de hecho, ponga un tag. Ah, bueno, ya lo vi, tiene un tag de OK. Entonces, OK. Corre una simulación para ver cómo le dan las tensiones. ¿Necesita ver esto o...? No. Póngame ahí el esquemático. OK, 192, 839. Eh, Yo quiero ver el tamaño de los transistores. Ponga, creo que es control clic derecho y se para sobre el transistor. ¿Cuál? ¿El 1 o el 2? Cualquiera de los dos. Bueno, el que usted propuso, este sería de 10 sobre 18. Punto Ok, 18. pero quiero ver los tamaños. Entonces póngase control clic. A ver, control clic derecho, a ver si le saca. Control clic derecho. Ok, póngale ahí que value 2, póngale X para que se vea. Póngale X, una ¿dónde? X. O sea, no, Hágale clic ahí. Hágale clic. no me... Ah, ok, sí. Y haga lo mismo con el otro. Es nada más para Ajá. poderlos ver siempre, ¿verdad? Para tener más claro que... Okay. Control clic derecho, ¿verdad? Es eso. Ok, muy bien. Bueno, ufale. No, el de arriba, ¿por qué lo hizo tan largo? Ok, lo hice así porque, bueno, primero que usted nos dice tamaño, ok, entonces yo calculé la relación del de arriba, me tenía que dar una relación de 4000. Calculé con una tecnología de 0.5 micrómetros, perdón, y lo multipliqué por 5 para que esto me diera y más o menos, y eso yo sé que es una exageración, pero no sirve. Entonces, la relación me da 4000, no sé qué Estamos colocar usando ahí. los parámetros del modelo .18. Está bien, Johan, yo sé. Estamos aprendiendo, no se preocupe. Da la idea que todos estamos aprendiendo. Ok, vea, usted ahí tiene el transistor ese, está en triodo. Este, ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué bueno, ese transistor está en triodo? porque esta cosa no sirve. Profe, yo sé que los voltajes están mal, esto apenas está, la señal está casi que pasando recto, la ganancia es casi de 1. Exacto, porque fíjese que usted lo que está diciendo es que V 838 milivoltios menos 196 da, bueno, menos 200 da 600 milivoltios. O sea, ese transistor tiene una tensión gate drain mayor que V de umbral. Entonces eso no le sirve, ¿verdad? ¿Cuánto es la corriente por M1? Póngame el visor para ver ahí. O sea, era, Póngale ahí, a ver cuánto es. Hágale clic. bueno, es que ya ahí está ahí abajito, no sé si la veo o cómo hago para señalarlo. Ok, dice, es que 6 miliamperios es demasiado, demasiada corriente. Y se supone que yo calculé que debería pasar 500 microamperios, profe, No, y no, 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 no. a ver, tranquilo. Ok, quite esas dos fuentes. ¿Cuál es? Esas dos fuentes, VGS1 y VGS2. Ok. A ver, si toque. Ok, entonces, agarre, póngale VCC a aquella resistencia. Okay, ponga una resistencia. ¿Dónde? Aquí. Sí. Póngale esa resistencia a 500K. O 100K, póngale 100K. Después les explico qué es lo que estoy haciendo. Conéctele VCC. Pégale VCC ahí. Ok. Vuelvo a simular. Ok, a ver cómo están las tensiones. Todavía estamos saturados. A ver, fíjame, a ver, 1.8 voltios. Déjeme ver cuánto es. Haga ese transistor más corto, ese. Este. Sí. Hágala de .18. Y No igual que importa, el déjalo otro. así. Después, bájale un poquito, póngale, quítale un cero. Ok, Ok. no importa.
Y déjeme ver ahora cuánto vale ID. Simule y me pone a ver cuánto vale la corriente por la resistencia. Listo. A ver cuánto vale la corriente por la resistencia. 6 miliamperios. 6.42. Entonces significa que VB es muy alto. ¿Cómo sacó ese VB usted? ¿Cuál de todos, profe? ¿Este o este? Ese, sí. Este que acabo de señalar. Sí. Ok, este lo saqué, bueno, de la ecuación de Vamos a esta. hacer el calculito acá. Voy a hacerlo aquí en una hojita. A ver. Como le dije, yo ya utilicé la modulación de largo de canal, por eso me dio eso. Si yo no lo utilizo, me da incluso mayor. No use la modulación de canal. Ok, entonces en Entonces, esto está mayor. VG es, bueno, ID es igual a K' medios W sobre L, BGS menos BTH cuadrado, ¿no? Sí. Entonces, ID, 2ID por sobre K' W sobre L es igual a BGS menos BTH, ok, cuadrado. Entonces yo sé que V gate source es igual a la raíz de 2ID sobre K' W sobre L menos BTH, ¿verdad? Esa es la fórmula. Si no utilizo el lambda, es correcto. No use la fórmula, no use el lambda. Entonces, ¿cuánto Ok. le dije que tenía que usar ahí? ¿Para qué cosa? 1 miliamperio, 500 microamperios. 500 microamperios. Entonces, 500 exponente a la menos 6. ¿Cuánto es K'? 100. 100 micros, sí. Ok, por 2. Dividido entre 100, exponente a la menos 6 voltio cuadrado. Y W sobre L, ¿verdad? Por punto 18 dividido entre 10. Profe, no era al revés, 10 entre punto 18. Es que L pasa para arriba, ¿verdad? Entonces, Ah, vamos bueno, sí. acá. 2 por 500 microamperios. Es que como, si quiere, ahora les muestro en la pantalla lo que estoy haciendo. Usted lo despejó, fue. Se estoy despejando. Ah, Por ok. 10. Bueno, yo le dije que usara 20, ¿verdad? Sí, pero de ahí no sirvió con nada, entonces. 20 micrómetros y ahora es punto 18 micrómetros. Vamos a ver cuánto sube es menos BTH. Y ahorita les comparto la pantalla para que no se sientan perdidos. Ay, entre 100 exponente a la menos 6. Eso me da 10 por punto 18 dividido 20 y raíz cuadrada de eso. Me está dando muy poquito. Tengo que meterle más corriente. Es porque el transistor es... Ay, qué tonto. Más VTH. Póngale punto 7 ahí. Bájale a punto 7. Ok, simule otra vez, a ver. Ahora ya ando mejor. Muy bien. De hecho, con Siempre, punto 6 creo que va. sí, sí. Siempre está, ¿verdad? Fíjese a ver cuánta corriente hay. Mídeme otra vez la resistencia. Ok. Sí, Bajamos a bajó. la mitad. Entonces ahora sí pongo una resistencia abajo ahí, para que se pueda acomodar. Pongo la resistencia de también de 50K o algo así abajo. Profe, No, ¿dónde de aquí? la resistencia R3. Ah, ok. En realidad hay que calcularlo bien, ¿verdad? Ahorita no lo estamos calculando, ¿no? ¿Cuánto le pongo? Póngale Bueno, 50K a ver qué hace. Estamos bateando por ahora. Eso, ahora sí está amplificando. Muy bien. Ahora sí. Listo.
El problema, ahí está, vea, el problema usted lo que tiene que asegurar, recuerde, es que el transistor esté saturado. Entonces ahí está amplificando bastante. Entonces, el VGS le había quedado muy grande, entonces estaba metiendo mucha corriente. ¿Ok? Pero ahí está amplificando exagerado. O sea, es Ah, sí, que, sí, sí, ahí se nos fue la mano, ¿verdad? Igual todavía yo no sé si la transconductancia está bien. Dígame cuánto es la corriente. Lo primero que tenemos que asegurar es que pase los 500 microamperios que yo quiero. no están pasando. Entonces ahorita están pasando todavía 2,28. Es que es muy alta entonces, lo que yo necesito es calcular cuánto es el VGS para el otro transistor, ¿verdad? Para M1. Eso es lo que nos falta para poder dividir, para hacer bien el divisor, porque no lo tenemos bien hecho. Yo lo hice bateado, ¿verdad? Pero entonces ahora lo que yo necesito es, si quiere, compártamela. Permítame compartir la pantalla. Claro. Ok, para que los demás compañeros no se pierdan, ¿verdad? La idea es que todos lo veamos. Ok, entonces vamos a compartir esto. Entonces, vamos a hacer el dibujito acá. Igual estos ya son los puntos extra, los extra, ¿no? Entonces, ok. Entonces, yo tengo ese transistor, ¿verdad? Que es el base común o el common gate, y tengo luego el transistor, que es el que me sirve de fuente corriente. Ok. Entonces, lo primero que yo tengo que asegurar es, y por acá tengo la señal de entrada, ¿verdad? Y aquí tengo Vout. Y por acá yo tengo la tensión de polarización, que la tengo que definir con un divisor de voltaje, ¿verdad? Entonces tengo que encontrar la manera de calcular ese divisor de voltaje. Pero eso lo vamos a dejar para el final. Ok, entonces, lo primero que yo tengo que asegurar es que por aquí va la corriente que yo quiero, que son 500 microamperios. Ok. Entonces, ¿cómo lo voy a averiguar esto? Bueno, de la fórmula ID igual K' medios W sobre L BGS menos BTH. Si ustedes hacen este despeje, van a encontrar que BGS para el primer transistor, vamos a ponerle M2 en realidad, porque esa es la fuente corriente. BGS2 es igual a la raíz de 2 veces la corriente que yo quiero, ¿verdad? Sobre K' por W sobre L. Y todo esto más BTH, ¿verdad? Ustedes hacen ese despeje. Entonces, para 500 microamperios, esto me dio 0.3. Okay, voy a volverlo a calcular si quieren. Aquí tengo la calculadora. 2 por 500 exponente a la menos 6, ok, dividido entre 100 exponente a la menos 6, porque esa es la ganancia, dividido entre 20 puse, ok, por 0.18. Raíz de eso me da 0.3. Entonces esto sería 0.8. ¿Ok? Voltios. Esto sería VGS2. ¿Qué sería igual a VB2? Esto de acá. De hecho, usted tiene que corregir porque en la simulación usted lo tiene en 10 y yo le dije que le pusieran 20. ¿Ok? Sí, profe. Listo. Entonces ahora sí, ustedes, lo que ahora necesitamos es encontrar este VGS. Porque este VGS más la caída de tensión que hay aquí me define lo que hay acá. Me define VB, ¿verdad? VB es igual a VGS1 más V de S2. ¿Ok? Disculpe que lo interrumpa, pero ya yo había, digamos, yo había hecho esos cálculos y en serio la simulación sí me da, la ganancia me da súper alta y la corriente súper alta. Entonces no se cumple, eso es lo que yo tengo la gran duda, que por qué no se cumple. Tranquilo, Ok, porque vea, estamos usando, recuerda que los modelos son aproximados, tenemos que llevar el circuito a que este amigo esté saturado.
Entonces, ¿cuál es el problema? Que aquí yo le estoy pidiendo que esto tiene que medir 1/50. Es que eso es lo bonito de la electrónica, gente. Vean, que ustedes tienen que pensar, no es una cosa que sale. Si esto saliera con una calculadora, hace rato que nos hubieran sustituido por inteligencia artificial, no habría ingenieros. Todo lo harían por machine learning. ¿Por qué cree que no han podido usar machine learning para hacer circuitos integrados y otro montón de cosas? Porque esto requiere pensamiento, no requiere usar solo fórmulas. Si algo requiere solo usar fórmulas, gente, esa es la gente, esos son los que se quedan sin trabajo, porque ahora la computadora hace eso. ¿Está bien? Entonces hay que darle vuelta y pensarlo. Ustedes tienen que razonar, por eso son ingenieros. Hay gente que me dice, profe, qué aburrido, es que tengo que pensar, ¿por qué no puedo usar una fórmula? Porque en el momento que usted solo sea una sola fórmula, su trabajo está en peligro. Vea lo que le está pasando a los cajeros en Walmart. ¿Cuántos cajeros ven ustedes en Walmart últimamente? ¿Qué es lo que hacen los cajeros en Walmart? Calcular sumas, pasar por ni siquiera ya antes como antes, que tenían que meter, ahora nada más pasan por un lector de código de barras, y tanto que ahora en Walmart ya pusieron cajeros automáticos. Es triste porque la gente se queda sin trabajo, pero es cierto. Entonces, hay que pensar. Para eso somos ingenieros y por eso se cobra. Por eso un ingeniero termina cobrando $3,000, $4,000 para ser un buen ingeniero al mes, porque tiene que pensar. Si fuera solo usar fórmulas, no nos van a contratar. Entonces, rapidito, para ver si terminamos ahora y si no, tranquilidad. Yo les doy tiempo hasta el miércoles. Todavía el martes podemos dar consulta. Este es el problema. Esto es muy agresivo, ¿verdad? Ahí donde todos estamos patinando. Entonces, yo necesito que eso sea 50. GM es igual a 1/50. Esto es 1/GM, perdón, ¿verdad? Yo veo 1/GM ahí. Y esto yo les dije que tendría que ser 50 ohmios, ¿verdad? Entonces 1/50 tiene que ser igual a raíz de 2K' y D por W/L, o la otra es, creo que esta es más directa, ¿verdad? En este caso 2ID. No, pero en esta no tenemos el tamaño, que es lo que tengo que despejar, ¿verdad? Perdón. Entonces, ID lo estamos fijando en 500 microamperios. Entonces, 1/50 tiene que ser igual a raíz de 2 por 100 microamperios. 100 microamperio voltio cuadrado por 500 microamperios por W/L, que es lo que tenemos que despejar, ¿verdad? ¿Están conmigo? ¿No se me han ido? Sí, Ok, profe, es correcto. entonces, elevo al cuadrado, entonces sería 1/50 al cuadrado. Ok. 0.4 por 10 a la menos 3. Me estoy volando las unidades nada más para hacerlo rápido, está bien. Ok. Esto dividido entre 2 por 100 microamperios. Ok, cuadrado por 500 microamperios. Esto es igual a W/L, ¿no? Vamos a ver cuánto nos da. Dividido entre 2, va a dar grande. Dividido entre 100, exponente a la menos 6. 2. Y eso dividido entre 500, exponente a la menos 6. 4,000. Hijo, es gigantesco. Y bueno, 4,000. 4,000 por 0.18. O sea, el transistor tiene que ser de 720 de ancho. Entonces, de aquí yo espejo que el transistor tiene que ser 720. Vos lo estás haciendo grandísimo ese transistor, ¿verdad? Sí, profe, igual creo que no se le está viendo lo que está anotando abajo, pero sí, Jay, la relación que yo encontré para que me diera más o menos una corriente aceptable era esa. Eh, Ok, sí, pero no ok, tranquilo. Entonces, ahora lo que necesitamos es encontrar VGS.
GM, vamos a ver cómo me da UGS, a ver si esto es factible. Ok. 2ID sobre BGS menos PTH, ¿verdad? Entonces, 1 sobre 50 es igual a 1 miliamperio sobre BGS menos 0.5. Entonces, BGS es igual a 50, ok, por 1 miliamperio. 50 ohms, ¿verdad? Por 1 miliamperio. Por 1 miliamperio más 0.5, ¿verdad? Este pasa a multiplicar y el otro, bueno, entonces 50 por 1 exponente a la menos 3 más 0.5. Según esto, el VGS para ese chaval tiene que ser 0.55. ¿Ok? Y el VDS de acá, ¿dónde lo sacamos? Bueno, en realidad ese está, sí es eso que está medio jalado el pelo, ¿verdad? Pero en realidad ustedes aquí lo que necesitan es sacar el VDS SAT al menos, ¿verdad? Ustedes lo que tienen que asegurar es que aquí haya VDS SAT. Profe, yo lo calculé con VGS menos VTH y lo calculé así, para que fuera igual. ¿Sí? Entonces, ese es el mínimo, ¿verdad? Ajá. Debería Entonces haber un poco más de eso. ok. VDS SAT tiene que ser mayor o igual que VGS menos VTH para el segundo transistor, ¿verdad? Para M2. Estamos haciendo para M2. ¿Alguien preguntó algo? Perdón. No. Bueno, esto es igual. ¿A cuánto me dio el VGS de este? Ya no me acuerdo. 0.8. Menos 0.5. Bueno, ya lo habíamos sacado, ¿verdad? 0.3 voltios. Entonces aquí, por lo menos, VB tiene que ser igual. VB mínimo tiene que ser igual a VGS del primer transistor más VD SAT del otro transistor, que sería igual a 0.55 más 0.3. O sea, lo mínimo que podemos tener es 0.85 voltios. Entonces yo pondría 0.9 para estar seguros. 0.9 y con eso calculo este divisor de voltaje. Listo, profe. ¿Y con eso ya Ahí. serviría? Vamos a ver. Se No. lo comparto, a ver si funciona. No sirve, profe. ¿Ah? Yo creo que no sirve. O sea, yo lo había Mira que probado. R1 y R2 nos quedaron iguales, ¿verdad? Sí, Vamos a bueno, ver. sí. Pero sí da el tiempo. Es que ya van a ser las 3. No, yo creo que no, pero simúlelo. Y cualquier cosa Ok, me lo ponen ahí en el foro. ¿Ok? está bien, Yo lo voy profe. a tratar de simular, perdone, no lo hice. Voy a tratar de simularlo, a ver si funciona. A ver, no importa. Yo lo que quiero es que lo traten de hacer, gente. Yo no necesito, yo sé que no tiene una solución cerrada. Si ustedes lo tratan de hacer y me muestran algo que más o menos funciona, yo les doy los puntos. Pero traten de resolverlo, traten de ver qué es lo que está pasando. Yo lo que necesito es que ustedes se metan de lleno, no que me den respuestas perfectas, porque esto no tiene respuestas perfectas si ustedes están empezando, pero que lo intenten, porque si ustedes lo intentan, están estudiando. Y para el examen les va a ser más fácil y para el proyecto. Pues. Pero hagan el intento. Entonces, yo sé que tienen examen mañana, ¿ok? Vayan a la casa, estudien para el examen mañana, los que tienen examen, yo les doy chance al miércoles, ¿ok? Pero traten de hacerlo, traten de resolverlo. ¿Listos? Ok, Y ahí profe. Cualquier cosa, me ahí dice les cómo le escribo. va. Y cualquier Johan, cosa les ahí le escribo. ponen en el foro, pongan el foro, mire, no me dio, me copia ahí una imagen, me la manda, no sé, lo que Ok, pueda. profe. Gracias. Listo. Bueno, hasta luego, que les vaya bien, gente. Bueno, profe, Hasta pura luego, vida. profe. Chao. Muchísimas gracias, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego.